compasión es un tema que está ligado a los hospitales muy de cerca y tiene una razón en particular, y es que toda la gente que llega a los hospitales viene porque tiene una necesidad, porque viene en busca de ayuda. Así que ese tema de la compasión está bien ligado en el escenario del hospital, en las salas de emergencia, en los pacientes que están admitidos, en todos los lugares. Tiene una repercusión bien importante. Pero no es un tema que sea nuevo, es un tema que es antiquísimo. La compasión, desde que el ser humano existe, igualmente existe la compasión. Podemos remontarnos a muchos años atrás, pero en particular quiero hacer referencia desde Jesús para acá. El texto bíblico está plagado de ejemplos donde Jesús mostró su compasión. A mí me encantan prácticamente todos, pero uno en particular que me llama la atención es de un hombre ciego que está junto al camino y está en el camino porque había un dictamen que los ciegos y los cojos no podían vivir en la ciudad. Así que el estar ciego le condenaba estar fuera de la familia, alejado de la familia, de los amigos, fuera de la ciudad, y estaba allí ese hombre sufriendo las penurias de quien quisiera ayudarlo. De manera que cuando siente que pasa Jesús, comenzó a gritar, y Jesús se le acercó, y fíjense la palabra o la pregunta que Jesús le dice tan cargada de compasión: ¿qué quieres que te haga? Y el hombre le dice: quiero que me devuelvas la vista. Así que cuando el hombre le dice esa expresión a Jesús, le está diciendo no solo devuélveme la vista, dame la posibilidad de sentirme un ser humano completo, dame la posibilidad de entrar a la ciudad, de estar con mi familia, de estar con mis amigos. Y Jesús le dijo: quiero ser limpio, y le devolvió la vista. Así que fíjense cuán cargada de compasión estaba la vida de Jesús en esa interacción que tenía con las personas. Hay un estudio que se realizó en el seminario de la Universidad de Princeton en New Jersey hace unos cuantos años, y el estudio tenía como objetivo, tenía como propósito el estudio responder a la pregunta de por qué, cuando todos nosotros tenemos tantas oportunidades de ayudar a otros, a veces lo hacemos y a veces no. Era la pregunta que quería responder. Y para hacer el estudio, mire qué interesante lo que hicieron. Tomaron al grupo de estudiantes de la clase de homilética. La clase de homilética en el seminario es la que nos enseña a pararnos al frente, a tener posturas, a preparar los sermones, a decir cómo uno se dirige ante el público, ¿verdad? No vaya a decir allá en la tierra como en el cielo, porque entonces está mandando un mensaje distorsionado. Cosas como esa le enseñan en la clase homilética. Pero cogieron este grupo en la clase de homilética y lo dividieron en dos. Y a una parte del grupo le dijeron: ustedes van a escribir un sermón acerca del buen samaritano, el pasaje que aparece en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y que estoy seguro que todos ustedes han escuchado alguna vez. Y al otro grupo le dijeron: ustedes escojan temas aleatorios, hablen del amor, hablen de la paz y de todo lo que ustedes quieran, pero este grupo va a hablar acerca del buen samaritano. Estas son las instrucciones: se van a ir a aquel edificio, tienen 2 horas para escribir su sermón, y luego entonces van a pasar a este otro edificio para presentar el trabajo que han realizado. Así que los estudiantes se fueron corriendo, empezaron a trabajar su sermón y estuvieron allí trabajando fuertemente. Cuando comenzaron a desfilar de un edificio hacia el otro, en el medio del trayecto había un hombre encorvado quejándose de mucho dolor. Estaba evidentemente necesitado, y ninguno de los estudiantes se percató del individuo. Todos pasaron por el lado de él, ninguno se dio cuenta de que el hombre estaba allí, nadie se detuvo a preguntarle qué quería, nadie se detuvo a preguntarle qué le sucedía. Así que llegaron a responder a su sermón cuando se llevaron con la sorpresa de que eran parte de un estudio. La pregunta que hicieron los que estaban haciendo el estudio fue: ¿por qué no se detuvieron? Estaban tan eufóricos o exhaustos, o estaban tan concentrados en el trabajo que tenían que preparar, que no se percataron del individuo que estaba sufriendo. O era más importante para ellos cumplir con la asignación de preparar un sermón. En fin, el estudio concluyó que la gente está tan ofuscada y está tan
involucrada y está tan envuelta en su situación particular y personal que no puede entender la necesidad de otra persona porque no le presta atención. Sencillamente hay tantas cosas en la mente de nosotros, tantas cosas que nos ocupan nuestra mente, tantos problemas a veces que nos ocupan nuestra vida, que eso nos impide de alguna manera ver la situación del otro y poder detenernos para ayudar o poder detenernos para mostrarle compasión. Hay un doctor en psicología clínica que se llama Daniel Goleman, me imagino que alguno de ustedes habrá leído algo de él. Es autor de varios libros de inteligencia emocional y de neuropsicología y neurociencia. Y entonces Daniel Goleman estaba hablando de que hay un movimiento nuevo en la neurociencia que se conoce como neurociencia social. Y la neurociencia social estudia los circuitos en los cerebros de dos personas que se activan cuando estas personas están interactuando. Por lo que la nueva manera de pensar acerca de la compasión en neurociencia social es que nuestra reacción por defecto va a ser ayudar. ¿Qué es lo que dice Daniel Goleman con relación a esto? Dice que cuando tú te detienes para ayudar a una persona o le prestas atención a una persona, te pones en contacto con ella, la reacción inmediata es que si esa persona está en alguna necesidad, tú la vas a ayudar. Él describe que hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que cuando yo voy caminando y veo a esta persona que tiene una necesidad, me detengo y las mismas neuronas en el cerebro de ella que están activas porque está pasando por la situación que está pasando, se activan en el mío. Con simplemente yo detenerme y prestarle atención, las neuronas activas en ella se activan en el mío y el resultado va a ser que yo la quiero ayudar. La gran pregunta que nos hacemos todos es: ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no podemos ayudar? ¿Por qué nos resulta tan complicado mostrar compasión? Y la respuesta a todas estas cosas es que estamos muy ensimismados. Yo no entendí esa palabra hasta que fui adulto, porque mi mamá siempre me decía: tú estás ensimismado. Y yo no entendía mucho lo que ella me quería decir, ¿verdad? Pero después, cuando fui adulto, aprendí que ensimismado es estar encerrado en uno mismo. Así que cuando yo estoy encerrado en mis problemas, estoy encerrado en mis situaciones, estoy ofuscado en lo que pasa en mi familia o pasa en mí, casi siempre no tengo atención para otra cosa. Nos pasa cuando salimos cargados de nuestra casa a nuestro trabajo, no nos damos cuenta ni de la gente. A veces no lo saludamos y alguien dice: ¿qué te pasó? Ni tan siquiera me saludaste. Ni me di cuenta que me pasaste por el lado. Así que lo que plantea Daniel Goleman es que cuando nosotros tenemos la capacidad de detenernos, de fijarnos en una persona, de poder prestarle atención, inmediatamente si esa persona tiene necesidad, nosotros lo vamos a identificar y la acción inmediata nuestra va a ser querer ayudar a la persona. Ahora, hay varias cosas que son importantes que necesitamos nosotros tener presente. Número uno, tenemos que estar atentos a todas las cosas. Un radar en nuestra cabeza que no se limite únicamente a la situación que nosotros vivimos, sino que nos permita prestarle atención a las cosas que están alrededor de nosotros. Porque cuando eso no sucede, entonces nosotros estamos en posición de poder ayudar a alguien. Eso no es tan fácil. Había un monje joven de la religión Zen, que es una derivación del budismo, que quería ser monje maestro. Entonces consultó con algunos de sus pares qué tenía que hacer para convertirse en monje maestro, y le dijeron: tienes que ir donde el monje superior y él te va a decir lo que tienes que hacer. Así que el joven monje, como estaba muy entusiasmado, fue corriendo donde el monje superior y le dijo: yo quiero ser un maestro como tú, ¿qué tengo que hacer? Y el monje superior le dijo: ve a tu aldea y por los próximos 4 años está atento a la necesidad de toda la gente que vive contigo. Identifícate con ellos, míralos,
siente con ellos, ten compasión con ellos. Está atento a todos los cambios de la naturaleza. Está atento a todos los detalles, por mínimo que sea. Está atento a todo eso. Y en 4 años regresas y yo te voy a decir lo que va a pasar. Así que el joven se fue muy entusiasmado porque quería ser un maestro espiritual de su comunidad de fe. Y se fue y estuvo atento a toda la gente y estuvo atento a los cambios de la naturaleza y estuvo atento a todas las cosas que estaban a su alrededor, hasta que llegó el día en que se iba a reunir con el maestro. Así que fue muy contento a la casa del maestro, tocó la puerta, el maestro lo recibió, le da la bienvenida, cierra, se sentaron en el suelo como es costumbre de ellos y el maestro le dijo: ¿de qué color son las sandalias que hay en la entrada de la puerta de esta casa? Y el joven dijo: ¿sandalias? ¿Color? No las pude percibir. Regresa 4 años a tu aldea y está atento a todas las cosas que están a tu alrededor y entonces vienes. No es fácil, ¿verdad? Así que tenemos que caminar con nuestra conciencia de que queremos ayudar a alguien. Y en el escenario del hospital eso es bien importante. Y es bien importante porque uno se encuentra a alguien a quien puede ayudar desde que llegas al estacionamiento hasta que llegas a tu sitio de trabajo. Siempre va a haber una persona perdida en los pasillos del hospital. Siempre va a haber un familiar descompensado. Siempre va a haber alguien que necesite que tú le ayudes y que estés atento a su necesidad, o que todos lo hagamos. Porque esto no se circunscribe únicamente ni a médicos, ni a enfermeras. Todo el mundo necesita colaborar y estar atento de la necesidad de los demás para poderlos ayudar. Yo recuerdo algunas experiencias en el hospital menonita de ver compañeros de mantenimiento dejar su equipo y su carrito para tomar una persona y llevarla al lugar donde ella quería ir porque estaba perdida. Y así sucesivamente. Hay cosas tan elementales y tan simples que quizás podamos pasarlas por desapercibidas por la simpleza que son, pero la gente va a estar bien agradecida de esa ayuda que tú le puedas dar. Pero para hacerlo tienes que estar atento, con los ojos bien abiertos, con tu mente bien clara de que quieres ayudar. Para que esas neuronas en alguien que tenga necesidad están activas en ella, se puedan activar en ti y tú la puedas ayudar. Cómo el paciente percibe su propia situación es importante, ¿verdad? No es como yo lo veo, es como el paciente lo ve. Segundo, dele permiso al paciente para que se desahogue, no impida que lo haga. No juzgue sus sentimientos, ponga atención a palabras claves de sentimientos como miedo, soledad, estoy triste, estoy ansioso. Refleje sentimientos con el paciente y no se enrede en los sentimientos del paciente para que lo pueda ayudar. Y por la parte de atrás dice frases que uno puede decir que denotan compasión. Presiento que tienes mucho dolor, parece que es difícil para ti, te noto triste, tus lágrimas me dicen algo, espero que las cosas vayan mejorando pronto, espero que pronto te sientas mejor. Así que es una manera de uno poder mostrar compasión, ¿verdad? Con un paciente, un familiar o con alguien que uno se encuentre todos los días en el hospital. Cuando uno puede mostrar compasión con el paciente, no solamente se beneficia el paciente, uno también recibe lo que nosotros llamamos parte de esa bendición. Porque cuando tú ayudas a alguien, tu autoestima crece, te sientes mucho mejor como persona, te sientes mucho mejor como ser humano. Así que ojalá y en esta experiencia que todos nosotros queremos desarrollar y hacer acá, ¿verdad? Como esta experiencia menonita que todos queremos aprender a vivir, esta parte de la compasión la internalicemos mucho para que seamos mejores seres humanos, mejores compañeros, mejores servidores. ¿Verdad? Muchas veces nosotros confundimos lástima y compasión. Y son dos cosas completamente diferentes. Si hubiera menos lástima y más compasión en este mundo, sería muy distinto. ¿Verdad? Si hubiera menos lástima. Muchas veces, ay bendito, pobre persona, pobrecito. Ay, mira bendito lo que le pasó.
Pero ¿qué hacemos nosotros para ayudarlo? Para evitar eso. La compasión es el modo de ser de Dios. Su primera reacción ante sus criaturas de manera de ver la vida, ¿verdad? Ese fue el que nos enseñó lo que es la compasión. Que tuvo compasión ¿con quiénes? Con todos nosotros, con toda aquella gente que no tuvo compasión con Él. Pero Dios vino para dar compasión. Él no tuvo lástima de la gente, de los leprosos. ¿Por qué? Él se acercaba y los curaba. Él hacía algo más. No es decir, ay bendito tiene lepra, ay bendito está enfermo, ay bendito esa pobre viejita que va por ahí, está perdida. ¿Y qué hacemos para resolver esa situación de esa viejita? Eso es compasión, acercarnos y ver lo que podemos hacer con las personas. La compasión se enfoca en descubrir la necesidad de esa persona. Lo que necesitan es el momento. Para ser compasivos nosotros tenemos que ver más allá. Porque es bien fácil nosotros sentir lástima por todo el mundo, pero para ser compasivos tenemos que acercarnos, tenemos que ver la necesidad, tenemos que solucionar en muchas ocasiones esa necesidad de esa persona. Nosotros muchas veces nos enfocamos en nuestras vidas, en las cosas materiales, o simplemente mucha gente, yo he escuchado por ahí decir, ay, qué chévere estos días y el día de cobro. Un chiste, ay, esto es bueno y el día de cobro. Y muchas veces nos enfocamos nada más en eso, en lo que vamos a cobrar. Y es necesario, porque tenemos que pagar nuestras deudas, tenemos que resolver nuestras necesidades. Pero cuando nosotros trabajamos en un ambiente hospitalario, cuando trabajamos con seres humanos, ese no puede ser nuestro enfoque, ¿verdad? Porque nosotros nos preparamos para servir, para dar servicio a todas esas personas que tienen una necesidad, que llegan a nuestros hospitales con una necesidad. No importa dónde tú trabajes, no importa que sea servicios ambientales, secretaria, récord, enfermera, eso no importa. Todos podemos en un momento dado resolver una situación de una persona que está perdida, de una persona que tiene una necesidad y no tiene que buscar, mira, no, el que te puede resolver eso es el guardia de seguridad. Oh, eso lo tiene que atender la enfermera práctica. O eso lo tiene que atender el trabajador social. Ese no puede ser nuestro enfoque en términos de compasión dentro de un hospital. Quizás yo no puedo ir, si no soy enfermera, a canalizar una vena, pero puedo ir a ver qué es la necesidad del paciente y venir a informarle a la enfermera. Pero muchas veces nos basamos que esa no es mi tarea, que ese no es mi compromiso, que eso es de aquel, que ese es del otro, ¿ok? Y muchas veces no hacemos nada por esa gente que tiene esa necesidad. Y nosotros, como hablaba ahorita Maribel, en el momento de nuestra muerte, nos tenemos que llevar esa placa que dice todas las cosas positivas que hemos hecho en nuestra vida. Dice el Papa Francisco que nunca ha visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Nunca, pero existe un tesoro que podemos llevar con nosotros. Un tesoro que nadie puede robar. Que no es lo que hemos ahorrado, sino lo que hemos dado a los demás. Palabras sabias. ¿Quién? Yo todavía tampoco lo he visto. ¿Quién ha visto un camión de mudanza detrás de un funeral? Que lleve todas las pertenencias de esa persona también para la tumba. Nadie, ¿verdad? Lo que recordamos de los seres humanos cuando se van son las cosas buenas que hacen. ¿Qué nosotros vamos a llevar en nuestras manos para ofrecerle al Señor cuando no estemos aquí? Había una joven que fue a un retiro, era una joven bien tremenda. Y fue a un retiro, y ese día que fue al retiro, una de las últimas conferencias que hablaron fue de qué tú le vas a entregar al Señor cuando tú llegues arriba, ¿verdad? ¿Qué tú vas a llevar en tus manos para entregarle al Señor? Y esa joven eso la hizo reflexionar. Había pasado todo el retiro molestando, no quería hacer caso. Pero esa conferencia final, ella como que se la llevó en la mente. Cuando iba de camino para su casa, hubo un accidente, ella cayó por un risco. Iban otros detrás de ella y bajaron al risco. Y cuando llegaron, ella estaba bien ansiosa. Estaba moribunda, pero estaba ansiosa. Y lo que hacía era tratar de agarrar algo.
Y los que bajaron le dicen, pero ¿qué te sucede? Estate tranquilita, que te vamos a ayudar. ¿Qué te sucede? Pero ya ella estaba moribunda y ella seguía tratando de agarrar algo. Y de momento hubo un silencio y ella dice, lo que pasa es que voy a la presencia del Señor y no llevo nada en mis manos. ¿Y qué nosotros tenemos que llevar en nuestras manos cuando servimos a nuestros pacientes? Esos momentos de compasión que tenemos con ellos. Ese momento en que dejé el mapa porque aquella señora me necesitaba. Ese momento en que llamó a un paciente y no importó de qué enfermera era, yo fui a la habitación a resolverle la situación. Esas cosas que yo hago positivas en mi vida, esas son las cosas que yo voy a llevar en mis manos. Por ejemplo, nosotros muchas veces vemos en la televisión comiendo todos en las casas unos suculentos manjares. Vemos en la televisión los nenes que necesitan que se les dé aportaciones para comer porque los vemos sumamente caquéxicos, flaquitos, no tienen alimento en esos países. ¿Y qué nosotros decimos cuando vemos eso en la televisión y estamos comiendo? Ay, bendito, esos nenes no tienen comida. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? ¿Qué yo estoy haciendo cuando digo, ay, bendito, esos nenes no tienen comida? ¿Qué yo hago, Víctor? ¿Ah? Demostrando lástima. Estamos demostrando que lástima, ¿verdad? Lástima porque no estoy haciendo nada más, yo no estoy haciendo ningún gesto para ayudar a esos nenes a que tengan una mejor alimentación. Simplemente me da pena, pero cuando a la hora de la verdad que dicen, vamos a cooperar contra el hambre, vamos a cooperar eso, decimos, espérate, no tengo chavos, no puedo dar ni un bellón para guerra contra el hambre. Esto es un ejemplo. Sentimos lástima. En ese momento que vemos esas situaciones no estamos sintiendo compasión, porque la compasión, como le dije anteriormente, es la acción de las cosas que tenemos que hacer cuando esa persona tiene la necesidad. Las cosas que nosotros podemos hacer para hacer la diferencia, porque no podemos ser del montón, tenemos que hacer la diferencia donde trabajamos. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que, cuando yo llego ahí, digan, mira, ahí llegó Carmen, ahí llegó María, ahí llegó esta. Cuando el paciente habla de ti, mira, María se portó fantásticamente conmigo. Mira, Carmen se portó fantásticamente conmigo. Mira, este enfermero me resolvió mi situación. Mira, esta secretaria me resolvió mi situación. Y eso es lo que nos vamos a llevar nosotros. Las personas que sienten lástima, en lugar de compasión, suelen ver las cosas en un plano superior, suelen verse ellos los más grandes. Me da pena bendito, porque yo soy mejor que él. La persona compasiva es la persona que razona sobre ese sufrimiento que tiene la otra persona y dice, voy a hacer algo para que esa persona deje de sufrir. La compasión es la misericordia. Es la misericordia que Cristo nos enseñó, ¿verdad? Varios estudios nos dicen que cuando los trabajadores de la salud abordan a los pacientes con compasión, los pacientes con frecuencia se sanan antes y sienten menos dolor, menos ansiedad e inclusive se recuperan con más rapidez de un resfriado común o de alguna condición. Según tú tratas a ese paciente, la recuperación de ese paciente va a ser mucho mejor. Según tú le das ese servicio de amor, esa compasión, porque miren, compasión es ir a un paciente que tiene dolor. Muchas veces nosotros decimos, ay, ese paciente tiene dolor, pero la cara no dice que tiene dolor. Pero ¿quién está sintiendo el dolor? ¿La enfermera, el médico o el paciente? No podemos decir eso. Tenemos que, ¿verdad?, ver todos los signos, coger sus signos vitales, verificar cómo está ese paciente, darle su medicamento que está ordenado para el dolor, verificar a la media hora si ese dolor se le quitó al paciente. ¿Verdad? Pero yo no puedo decir porque el paciente esté tranquilo que no tiene dolor. Hay gente que disfraza muy bien el dolor y eso tenemos que estar observándolo todo el tiempo. Hay un cuento que se lo voy a hacer rapidito porque ahí está más largo, de unos niños que iban con sus papás para el bosque a pasar un día. Y cuando iban de camino, vino el papá y atropelló algo. El papá y la mamá se bajan y él dice, ay, bendito, lo atropellé. Pero se montaron en el carro y siguen. Y el nene dice, ¿qué fue lo que pasó, papá? Y él le dice, nada. Y la mamá dice, vamos a prender el radio para que cantemos una canción, para que los nenes no miraran para atrás a ver lo que había sucedido.
Pero el nene era bien curioso y dijo, mamá, miró para atrás y dice, mamá, detente, papá, detente. Y el papá le dice, ¿pero qué? Porque hay un conejito que está allí atropellado, no lo podemos dejar allí, papá y mamá. Y el papá y la mamá le dijeron, pero si es un conejo. No, papá y mamá, es un ser vivo, tenemos que ayudarlo. Y entonces los papás se dan cuenta del error que habían cometido y miran para atrás. Cogen el conejito tenía una patita fracturada y lo cogen y se lo van a llevar para el veterinario. Cuando van llegando a un área del bosque, estaba una piedra en el medio del camino y no podían pasar. El policía le dice, es difícil, esta piedra en el camino no puede pasar. ¿Pero qué pasó? Él le dijo que la emergencia del conejito, y toda aquella gente tuvo compasión con aquel conejo, y todos los que estaban esperando, todo el mundo se unió, sacó la piedra y pudieron llevar el conejito al veterinario. El veterinario lo curó. Ellos después llevaron nuevamente el conejito al bosque. Pero ¿qué compasión tuvo ese niño con ese conejito? Si un niño puede tener compasión con un conejito, nosotros como seres humanos, ¿qué compasión tenemos que tener con nuestros enfermos, con nuestros pacientes? Es ir más allá de las cosas que muchas veces nosotros hacemos. Hay que practicar la compasión por el ser querido. También hay que practicarla por los extraños. Y hay que tener compasión muchas veces con las personas que tenemos conflictos y tenemos problemas. Esa compasión tiene que ser practicada con todo el mundo. Compasión con los enfermos, y no solamente del hospital. Nosotros, nuestra comunidad tiene miles de ambulantes, tienen adictos, y muchas veces no somos compasivos. Yo siempre cuento esta historia porque esto caló hace muchos años en mi corazón. Un día mi esposo y mis 2 hijos y yo íbamos para Bayamón a hacer unas compras. Mi esposo trabajaba en droga y hay un adicto pidiendo chavos en una luz. Mi esposo siempre acostumbraba a darle algo. Y entonces paramos en esa luz y él le pidió dinero a mi esposo se lo dio. Y le dijo, pero papá, quítate de eso, busca ayuda y quítate. Y el adicto le dijo, por favor, oren por mí para ver si yo me puedo quitar de esta adicción. Y mis 2 niños lo estaban escuchando, seguimos camino, fuimos y hicimos las compras, como a las 6 horas viramos para la casa. Por la noche, cuando yo voy a ver a mis niños, que siempre lo iba a mirar antes de que se acostaran a dormir, yo veo que el mayor tenía 9 años y me dice, yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no puedes dormir? Me dice, mamá, no es eso. Mamá, es que yo estoy orando por aquel adicto que me dijo. Y miren, a mí siempre que lo digo me duele, porque yo no fui compasiva y un niño de 9 años me enseñó a mí que hay que ser compasivo. Él estaba orando por aquel adicto que nos pidió oración a todos nosotros, pero el único que lo hizo fue un niño de 9 años. Así que tenemos que tener compasión. La compasión tiene que estar dentro de nuestro corazón, dentro de un hospital. Tenemos que tener compasión con el enfermo, con el necesitado, con aquel viejito que está solo, con aquel que está solo en el cuarto y llama. Está molestando de nuevo. No, si nuestro trabajo es servir a ese paciente, si por eso somos servidores de la salud. Nuestro trabajo es servir. Muchas veces depende de nosotros las cosas que podemos hacer en nuestra vida. Muchas veces depende de nosotros hacer la diferencia dentro de un hospital, hacer la diferencia dentro de nuestro trabajo, hacer la diferencia muchas veces dentro de nuestros hogares. Porque se nos olvida que tenemos que hacer la diferencia, que tenemos que enseñar a los demás que nosotros podemos tener compasión. Y muchas veces lo que estamos esperando es una oportunidad para librarme de la situación o el problema. Había un mago bien brillante que adivinaba todo. Y habían 2 niños. Y un niño le dijo al mago, al otro niño, tú verás cómo yo voy a coger de tonto a ese mago. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer?
yo voy a coger un pajarito y lo voy a poner en mis manos y le voy a preguntar al mago, mago, ¿y esto que yo tengo en mis manos? Y él lo más seguro me va a decir que es un pajarito. Y yo le voy a decir, mago, pero este pajarito, ¿está vivo o está muerto? Si el mago me dice que está vivo, yo lo aprieto en mis manos y lo mato. Y si el mago me dice que está muerto, yo abro mis manos para que el pajarito vuela. ¿Ok? Así que fue donde el mago y le dijo, mago, ¿qué yo tengo en mis manos? El mago le dijo, pues tienes un pajarito. Y le dice, ¿y este pajarito está vivo o está muerto? Y el mago le dijo, de ti depende. De nosotros depende el servicio que vamos a dar a nuestra gente. De nosotros depende dar esa compasión. No es lástima, es dar compasión. ¿Ok? Bien importante. Eso depende de nosotros, como hizo Jesús. Jesús dio amor, dio compasión. Dentro de sus cartapacios hay una canción que se llama El Leproso. Y ese es uno de los cánticos más hermosos que en toda mi vida que he cantado para la iglesia he podido cantar, porque describe esa compasión de Dios hacia los seres humanos. Y nosotros queremos compartirlo con ustedes en esta mañana. Queremos que ustedes también puedan cantar el coro con nosotros. Que cantemos con fuerza ese cántico que nos dice que nosotros queremos cambiar la vida de los seres humanos, que nosotros queremos hacer la diferencia, que nosotros queremos que los seres humanos vivan una mejor vida, pero sobre todo en nuestro hospital, que nosotros queremos ser ejemplo, que tenemos que ser compasivos, que queremos que nuestros pacientes se sientan bien. Ese cántico nos habla de los leprosos que Jesús sanó. Hombre leproso se acerca, Jesús meditando. Es tanta la pena que lleva por su enfermedad. Lo que sanas a mucho y nada cobraré. Lo que hace ser bien, te tiene que pagar. Por eso te digo que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, límpiame. Quiero parar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu amor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Así que todo depende de nosotros. Donde quiera que estemos, depende de nosotros lo que nosotros queramos hacer. Que queramos hacer la diferencia, que nuestra gente se sienta bien, que nuestros pacientes se sientan contentos y que nuestra institución sea la mejor de todo Puerto Rico. Contamos con ustedes.